Bueno, ¿cómo están? Arrancamos una nueva transmisión de Hablemos de Bases de Datos. Bienvenidos a todos. Hoy transmitiendo desde La Paloma en un modo muy vacaciones, así que sabrán disculpar que la preparación capaz que no es tan meticulosa como otras veces, pero bueno, este es un tema que me han pedido mucho. Es un tema muy básico del mundo de las bases de datos y sin embargo es un tema que causa mucho interés, porque es la base de todo, ¿no? Incluso estaba mirando en los cursos de... Muchas gracias, Nau. En los cursos de bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? En los cursos de ciencias de datos, que están muy de moda en este momento, en los cursos de analista de datos, de científico de datos, de todo lo que tenga que ver con datos, uno de los módulos siempre tiene que ver con modelo relacional y lenguaje SQL, porque sin poder hablar con los datos no podemos hacer ningún análisis, ¿no? Entonces, la idea de esta primera aproximación, porque hoy es una primera aproximación, es contarles un poco de qué va el asunto de hablar con los datos, ¿sí? Esa es la idea de cómo se estructuran los datos y de cómo hablar con los datos. Y qué diferencia tiene y en qué se parece con lo que tiene Excel, por ejemplo, que tiene una estructura bastante parecida, pero sí, pero no. Entonces, vamos a empezar diciendo que, como siempre, nosotros estamos hablando de los datos como un restaurante, ¿no? Entonces, dentro del restaurante, nosotros vamos, nos sentamos, alguien nos abre la puerta, nos deja pasar, después alguien nos atiende y alguien cocina. Y nosotros le pedimos al mozo algo y el cocinero, el mozo va a la cocina, le dice al cocinero qué es lo que nosotros, o a los cocineros qué es lo que nosotros pedimos, y en base a lo que nosotros pedimos, el cocinero cocina y nos prepara algo que luego el mozo nos trae, ¿sí? Esa sería la estructura de un servidor y un cliente de base de datos, que era lo que veníamos hablando. Ahora, ¿qué hay en la cocina? ¿Y cómo hacemos para pedirle cosas al mozo? De eso vamos a hablar hoy, ¿sí? ¿Qué hay en el menú? ¿Sí? ¿Cómo es el menú? ¿Qué es lo que se hace en la cocina? Y no cómo se hace, sino qué es lo que la cocina nos puede proveer y cómo le pedimos al mozo, que sería nuestro lenguaje SQL, ¿verdad? Entonces, considerando esto, tenemos el menú, ¿sí? Veo que hay varias personas conectadas, estaría bueno. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Justo iba a pedir que me saluden, así sé con quién estoy hablando y entonces podemos ser un poco más específicos con las preguntas y con los cuentos, porque ¿qué pasa? Las bases de datos sirven para tantas cosas, que cualquier cosa que sea información se puede modelar. Entonces está bueno saber con quién estoy hablando, porque a veces poner ejemplos sirve con personas que, o sea, por ejemplo, si yo estoy hablando con un médico, le voy a poner ejemplo de medicina. Si estoy hablando con una maestra, le voy a poner ejemplo de alumnos, de temas de las materias. El ejemplo que elegí, porque tengo mucho público que le gusta el ajedrez, incluyendo a Nau, es que vamos a ir hablando de un modelo de datos para el ajedrez, porque además es un tema súper interesante, súper entendible por todo el mundo, porque a veces, o sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar con modelos de datos de estudios médicos que lo entendían solamente los médicos, entonces yo no me voy a poner a hablar ahora de lo que es la glucosemia y no sé cómo es que se llama, o los diferentes datos de un análisis, como no sé, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y todo ese tipo de cosas. O si estoy hablando por ejemplo, en un banco, voy a estar hablando de transacciones, de cuentas bancarias. O sea, no importa de qué estemos hablando con respecto a la información, lo que importa es cómo se estructura esa información y qué se le puede pedir, ¿sí? Entonces,
Lo primero que hay que resaltar, que ya lo hemos dicho muchas veces, es el que la base de datos almacena datos, ¿sí? Esos datos, ¿sí? Van a tener diferentes estructuras y diferentes tipos, que eso vamos a ir hablando de a poquito. Para poder almacenar los datos, lo primero que necesitamos es un modelo. Entonces, ¿qué es un modelo? ¿Sí? Podemos hablar de modelo desde el punto de vista filosófico, podemos hablar de modelo desde el punto de vista científico, podemos hablar del punto de vista hasta psicológico, porque un modelo es una construcción que nos permite entender y representar una realidad, cualquier realidad. Por ejemplo, un mapa es un modelo, ¿sí? Si yo me pongo en el Google Maps, el mapa es un modelo que me permite representar un territorio, ¿sí? Entonces yo no voy a estar viendo el lugar, voy a estar viendo una representación del lugar, ¿sí? Entonces voy a estar caminando por las calles como si fuera el lugar, pero no es el lugar, es una representación, es un modelo, ¿sí? Y ese modelo, ¿qué le pasa al modelo? Primero que destaca determinadas características del lugar y determinadas características no. Por ejemplo, cuando yo me vine a vivir a Uruguay, una de las cosas que hice primero es salir a andar en bicicleta. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, me senté con un amigo, hicimos un recorrido. Dijimos, vamos a ir por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, agarramos un mapa de Montevideo, hicimos un circuito, ¿sí? Hicimos en el modelo que era el mapa de Montevideo, marcamos un circuito y dijimos, vamos a ir por acá, por acá, por acá. Pero ¿qué nos representaba el mapa de Montevideo? Cosa que sufrí como buena argentina que soy, platense de una llanura pampeana. Una cosa que no representaba el modelo era la altitud. Entonces, ¿qué pasó? Me morí con los repechos. No me voy a olvidar nunca del repecho que hay en Soca y Chaná, creo que es por ahí, que casi muero, porque claro, en mi recorrido, cuando yo hice el recorrido acostumbrada a un lugar llano, no consideré en mi representación del circuito que había diferentes alturas y que había un montón de repechos. Entonces, ese es el problema de los modelos. Los modelos son una representación de la realidad, pero no tienen toda la información de la realidad. Entonces, cuando nosotros decimos en informática que necesitamos abstraer, que es uno de los conceptos fundamentales de programación, el concepto de abstracción, lo que hacemos es esconder detalles que no nos interesan y representar lo que sí nos interesa. Entonces, de la información, de los datos, nosotros vamos a representar información que nos características que nos interesan y quizás escondamos o no pongamos otras características que no nos interesan. El modelo, entonces, un modelo es una construcción que nos sirve para entender y representar la realidad. Pero ya dicen los de PNL, de programación neurolingüística, que el mapa no es el territorio. Cuando uno modela, todos tenemos modelos en la cabeza. Eso ya es irse un poquito de tema, pero a mí me encanta el tema de los modelos, que todos vemos la realidad con un modelo propio y el modelo de cada persona es diferente. Entonces, una de las cosas que va a pasar cuando representemos los datos es que diferentes personas van a tener en su cabeza diferentes representaciones de lo que quieren guardar en la base de datos, lo que serían los requerimientos. Entonces, por ejemplo, hablando de ajedrez, una persona te va a decir, sí, pero para mí hay que guardar de qué país es cada participante, y otro te va a decir, no, pero yo no quiero el país, yo quiero, no sé, guardar la ciudad también. Y capaz que uno dice, cuando dijeron, yo quiero guardar donde vive. Y donde vive, para una persona es una cosa y para otra persona es otra cosa. Por ejemplo, para uno podría ser el país, para otro podría ser la coordenada geográfica donde vive, para otro podría ser a qué federación está afiliado, no importa dónde vive físicamente, sino a quién representa. Y eso son todas las diferentes formas de representar dónde vive. Entonces, todos esos problemas vamos a tener cuando hablemos de datos.
En particular, los modelos de datos son unos modelos particulares o especiales para representar datos, ¿sí? Un modelo geográfico es un modelo para representar datos, por ejemplo, con coordenadas geográficas, etc. Cualquier modelo de datos tiene que tener tres cosas. Una es la estructura que vamos a usar, ¿sí? Que son objetos o elementos bien definidos que almacenan los datos o tienen guardados los datos adentro o acceden a los datos, ¿sí? Por ejemplo, una coordenada geográfica es un elemento, ¿sí? Nosotros en el modelo relacional, ahora vamos a hablar específicamente, las estructuras que usamos se llaman tablas, ¿sí? Después, otra cosa que tiene que tener un modelo de datos es las operaciones que se pueden hacer con esos datos. Entonces, en particular, son un lenguaje que nos permite interactuar con esas estructuras para guardar o para consultar la información. Por ejemplo, si yo tuviera en mi cuarto una cajonera llena de cajoncitos, mi estructura sería la cajonera y mi forma de hablarle sería abrir el cajón, mirar lo que hay adentro, cerrar el cajón, guardar una ropa, sacar la ropa. Esas son todas mis operaciones que yo puedo hacer con la estructura que es la cajonera, ¿sí? Y después lo que vamos a tener son reglas de integridad. Las reglas de integridad son algo fundamental de las bases de datos y son lo que garantiza que la información que está guardada en las bases de datos sea correcta o consistente o no tenga contradicciones. Por ejemplo, si yo quiero guardar la edad de una persona, yo no voy a guardar -3, porque -3, no hay una persona que pueda tener -3 años. Entonces, tengo que poner una restricción que diga, si voy a guardar la edad tiene que ser un número más grande que 0. ¿Sí? Eso sería una restricción. O, como vamos a ver, no puede haber dos personas que tengan la misma cédula de identidad, porque la cédula de identidad identifica a una persona. Entonces, esa es otra restricción de integridad. Las restricciones son las leyes que gobiernan qué cosas puedo hacer sobre los datos y las estructuras. Una más básica, no guardar una fecha en una columna, en un dato que sea un número, ¿sí? Esas son las cosas generales de los modelos. Digo generales porque no todas las bases de datos que hay en el mundo hablan con el modelo relacional o estructuran la información con el modelo relacional. En general, el modelo relacional es el más usado, pero hay otros, ¿sí? Están las bases de datos documentales, las bases de datos orientados a objetos, las bases de datos, ¿cómo se llaman? No SQL, que se llaman. Están los multidimensionales, están los data lakes. Hay un montón de formas de guardar los datos, pero cualquier forma que guardemos los datos va a requerir un modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el modelo relacional? El modelo relacional, ¿sí? Es un modelo que se presentó en el año 1970. Así que háganse una idea desde cuándo está ese modelo. Y ese modelo aún, que estamos 50 años después, sigue siendo el modelo más utilizado desde esa época hasta ahora. Y no cambia. Y no hay ninguna señal de que vaya a dejar de estar. Sí se han extendido, se han complejizado, se le han agregado cosas, pero incluso lo que se llama no SQL es no solamente SQL, not only SQL. No quiere decir que no sea SQL y que no sea el modelo relacional, sino que es extensiones al modelo o agregados al modelo. El señor Code trabajaba en Oracle, si no me equivoco, o fundó Oracle o algo de eso, no me acuerdo en este momento, pero sí que el lenguaje IBM, digamos, la empresa IBM desarrolló, ahí está, Code trabajaba en IBM. IBM desarrolló el modelo relacional junto con un lenguaje para hablar con ese modelo que se llamaba SQL y que luego se llamó SQL. ¿Tá? El lenguaje SQL fue una revolución porque
de programar en Assembler, de programar en programas con instrucciones complejas, pasar a hablar un idioma que se parecía mucho al idioma inglés, ¿sí? Que era como decirle, che, computadora, dame esto, esto y esto. Era casi como hablarle a una persona. Entonces eso revolucionó muchísimo la industria, ¿no? Es un antes y un después. En el año 79, la empresa Relational Software Inc., que hoy se llama Oracle, el otro día estuvimos mostrando cosas de Oracle, presentó la primera implementación comercial de SQL. ¿Qué pasó? Ahí es por eso yo me estaba confundiendo. La gente de IBM o parte de gente de IBM se fue de IBM y fundó Relational Software, que después se transformó en Oracle. Por eso, en esa época, Oracle se transformó en la primera empresa especialmente dedicada a bases de datos, y por eso se transformó en el referente mundial que es hoy. Si bien hay otras competencias, IBM, por ejemplo, tiene la que se llama DB2, también estuvo Informix, son bases de datos que han ido, otra que se llamaba RDB, creo que era, sí, RDB, que era como Relational Database. Se han ido absorbiendo diferentes marcas en otras. Incluso mucha gente pensó que cuando Oracle compró Sun y terminó... Hola, Sherks, ¿cómo estás? Estaba diciendo que mucha gente pensó cuando Oracle compró a Sun y entonces compró a MySQL, entonces que como que Oracle iba a absorber a MySQL y que MySQL iba, ¿cómo se llama? Que MySQL iba a desaparecer, cosa que no está pasando. Sí pasó con RDB, que también la compró Oracle, si no recuerdo mal. Y bueno, DB2, si bien hay muchas instalaciones que la tienen, no es de las bases de datos que más se usa y no creo que no está siendo evolucionada como las otras. Hola Ninjo18, bienvenido. Muchas gracias por seguir el canal. Estamos hablando de el modelo relacional y el lenguaje SQL y cómo surgió, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo hoy no voy a hablar de eso porque no tuve mucho tiempo de prepararlo. Hola, buenas noches, Ninjo18. Saluda por el chat. Yerko dice que Oracle solo compró a Sun por el procesador RISC y por Solaris. Y que es el mejor procesador y sistema operativo donde corre Oracle DB. Muy bien, Ninjo, ¿qué estás estudiando? ¿En dónde estás estudiando? El tema de base de datos es un tema que es fundamental en todos lados. Y bueno, análisis y desarrollo de sistemas. Bárbaro. ¿De dónde sos? ¿De acá de Uruguay o de algún otro lado? Bueno, dice Rodrigo que con esa... De Colombia. Ah, bienvenido. Mucho gusto. La verdad, yo no tengo muy claro cómo son los programas de estudio de Colombia. Sí, estuvimos hablando con Andrés, que es tecnólogo o algo parecido. Dice que MySQL está muerto, la gente de Percona, toda se retiró de MySQL y montaron MariaDB. Sí, pero MySQL de Oracle, hay varias instalaciones que yo conozco igual, no es, o sea, MariaDB sigue siendo la línea libre de MySQL, pero sí, tiene una difusión muy grande, pero también la de Oracle se usa. En fin, la idea igual hoy no es hablar mucho comercial, sino que yo estaba contando el origen. Otro día, si quieren, hablamos del estado del arte y qué empresas están en este momento haciendo qué. Esto es más antiguo, digamos. En el año, digamos, lo que yo comentaba es que la gente de Oracle es gente que se fue de IBM en el año 79, por ahí, 70 y algo, y fundaron esta empresa y hicieron la primera versión comercial de la base de datos con SQL. Dice que está estudiando analista de datos y el curso es con IBM y los cursos están para trabajar con DB2. Mira,
De todas maneras, para lo que se hace en un curso de ciencia de datos, es lo mismo. Cualquier motor de base de datos es lo mismo, ¿sí? Porque van a hablar de cosas muy básicas del motor de base de datos. Después vemos, si querés, en algún otro momento, Rodrigo, qué es lo que te está pasando con DB2. Yo no tengo mucha experiencia con DB2, pero ¿cómo es? Pero para lo que vamos a hablar ahora sirve para cualquier base de datos, porque son cosas... de hecho, esto que estamos hablando se dicta en las carreras como una materia teórica que se llama base de datos, o base de datos 1, o teoría de base de datos, o modelo de base de datos. Lo que pasa es que para el mundo comercial nadie se quiere dedicar 80 horas, que es lo que lleva la materia, a estudiar la teoría de las bases de datos, que es una teoría bastante complicadita. Yo fui docente muchos años de esa materia. Y bueno, voy a tratar de transmitir los conceptos sin ponerme a hacer todos los teoremas y todas esas cosas. Claro, ahí está. DB2 sería la más comercial de IBM y la más Enterprise. Informix también. Hay algunos clientes, por lo menos acá en Uruguay, hay algunos clientes, no, algunas empresas que todavía tienen DB2, pero son pocas. Y siguen teniendo DB2 porque claro, ¿qué pasa? Toda la información de una organización queda dentro de las bases de datos y migrar es un proyecto bastante complicado. Sobre todo porque hay cosas que no se pueden migrar de apartes. Algunas veces sí, otras veces no. En la medida que vayamos mejorando la forma en que diseñamos las bases de datos, que ahí es donde los equipos de desarrollo tienen más, ¿cómo se dice? Más injerencia, las cosas van a ser más modulares y más separables o no. En los años 70, en los años 80, en los años 90, cuando empezaron a crecer todas las bases de datos que ahora nos sostienen, digamos, las cosas eran más monolíticas. Entonces es posible que mucha información de una organización esté toda junta y sea difícil de mover rápidamente de una tecnología a otra, sobre todo porque las aplicaciones, digamos, que usan aquello que hablamos el otro día, los drivers, o sea, que son los que pueden hablar con el mozo, no todas las bases de datos tienen, digamos, yo dije sí, JDBC, bárbaro, pero no es tan fácil cambiar un programa que habla con Oracle y pasarlo a Postgre, por ejemplo. No es tan sencillo, no es que cambias de uno a otro apretando un botón y nada más. Entonces, porque las bases de datos, por más que son estándar y por más que todas hablan en SQL, tienen diferentes estrategias o algunas construcciones particulares y eso es lo que complica la vida. Digamos, y esa es una de las cosas que yo quiero transmitir mucho acá. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre todas las marcas y qué cosas tenemos que tener en cuenta para hacer aplicaciones más fácilmente migrables o más fácilmente mantenibles, eficientes, etcétera? Entonces estábamos diciendo que el modelo relacional es el sistema que se basa en los sistemas de gestión de base de datos relacionales, como los que estamos hablando, ¿no? O sea que en Oracle, en Postgre, en SQL Server, en MySQL, lo que se cocina en la cocina es modelo relacional, ¿sí? Y lo que se le habla es en SQL. Por más que hay variantes, por ejemplo, a partir de 2016 al lenguaje SQL le agregaron la posibilidad de hablar con la estructura del idioma JSON, y JSON ya no es relacional porque tiene estructura interna. El modelo relacional tiene una regla que es que los campos tienen que ser atómicos para estar en lo que se llama la primera forma normal. Entonces, si algo tiene estructura interna en un campo, ahora vamos a hablar más de eso, ya deja de ser un modelo relacional puro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene el modelo relacional adentro? El elemento básico del modelo relacional se llama tabla.
Y una tabla, para hacer un mapeo sencillo, es como una hoja de Excel. ¿Sí? En una hoja de Excel nosotros tenemos una hoja, tiene un nombre, tiene filas y tiene columnas. ¿Sí? Y tiene toda la información referida a algo. ¿Sí? Vamos a usar como ejemplo, como les decía, un torneo de ajedrez. ¿Por qué voy a usar un torneo de ajedrez? Primero porque hay muchos del canal, que siguen el canal, que son ajedrecistas. Entonces yo, en honor a eso, quiero poner como ejemplo el ajedrez. La otra porque es muy fácil de entender y porque hay mucha información respecto al problema en sí. ¿Sí? O sea, cómo se organiza un torneo de ajedrez es algo sencillo de entender por cualquier persona. No las reglas del torneo, que el otro día estuvimos viendo las reglas del Tata Steel y la verdad que no entendía nada. Pero las reglas de desempate no entendíamos nada. Pero sí, qué información hay que guardar es bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una tabla en el torneo de ajedrez es la que usaríamos para guardar la información de los participantes. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos decir de alguien que se anota en un torneo de ajedrez? Que tiene un usuario, por ejemplo, nosotros en el canal de Now usamos los torneos de chess.com. ¿Sí? En chess.com uno tiene un nick, así como acá tenemos el usuario de Twitch, tenemos el usuario de chess.com. El mío en chess.com se llama Vikita Ui, porque no pude cambiarlo a Tía Vicky cuando cambié y decidí ponerme Tía Vicky. No pude cambiar porque no deja cambiar deja cambiar una sola vez. Y bueno, ya no pude ponerle Tía Vicky al usuario de chess.com. Pero bueno, uno tiene un usuario, ¿sí? Y después, ¿qué tiene? Tiene un nombre que algunas personas ponen, cómo se llaman realmente. El país, la banderita que uno representa o con la cual juega. El elo, ¿sí? Que se actualiza, sube, baja, dependiendo. En realidad, acá ya estamos... Digo, yo acá lo hice muy simple porque en realidad uno tiene elos por diferentes tipos de juego, ¿no? Tiene el elo para rápidas, el elo para blitz, el elo para el bullet. Cada uno va teniendo el elo. El elo, para los que no saben de ajedrez, es como los puntos de los tenistas, ¿no? O sea, en el ranking, cómo rankea uno, cuántos puntos tiene, y en base a eso, quién está primero, quién está segundo, etcétera. Y después tenemos, por ejemplo, el año en que nació la persona, ¿sí? O la fecha de nacimiento, depende de lo que querramos guardar, y la fecha en que se inscribió al torneo, ¿sí? En realidad, eso ya no está bien tenerlo ahí. No está bien tenerlo en la tabla de participantes. Ahora vamos a hablar. ¿Por qué? Porque yo me podría anotar a más de un torneo. Y ahí empezamos con el asunto de las formas normales del modelo relacional. De qué significa diseñar un buen modelo. Yo hoy no voy a hablar mucho de eso porque quiero presentar los conceptos generales, pero a la larga de que vayamos haciendo un ejemplo, vamos a ir presentando qué significa las formas normales. Si tienen alguna pregunta, me la hacen, ¿eh? No, yo sigo hablando, a mí me encanta hablar de esto. Pero bueno, cada columna tiene un tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, siempre llega tarde. No, Andrés, recién empezamos. Estamos hablando del modelo. Hasta ahora conté un poquito de historia nada más. Bienvenido, Andrés. Yo conté la historia más o menos de cuándo se inventó todo esto. Y estoy usando como ejemplo en honor a ustedes los ajedrecistas, un ejemplo de un modelo voy a usar de un torneo de ajedrez. Vamos a ir modelando un torneo de ajedrez en estos días, ¿sí? Entonces, tenemos que cada columna que se le pone a la tabla son como las columnas de Excel y cada columna tiene un tipo de dato que es, por ejemplo, que el usuario, el nombre y el país son textos, ¿sí? Esto es igualito que Excel, son textos. El elo, por ejemplo, y el año en que nació una persona
son números, una fecha de inscripción o una fecha de nacimiento son letras, ¿sí? Acá, por ejemplo, sin ser exactamente lo mismo, me copié la estructura de la tabla de la FIDE, ¿sí? Si uno mira la tabla de la FIDE, este es el top 10 de los jugadores de enero de 2022. Y acá tenemos, estos son los jugadores los mejores jugadores del mundo. Y acá tenemos el rating, que sería el elo. Tenemos a qué país representan, el nombre. Y bueno, acá no está la identificación, está la posición. Que no, esto no es algo que se guarde, porque eso está dado por el rating, ¿sí? Y después tenemos el año de nacimiento. Entonces, esto sería algo parecido a una tabla. En realidad, visto así en una página web, no es una tabla, es un resultado de una consulta SQL que generó una tabla circunstancial en base a la información que está adentro de la base de datos. Pero para tener idea de lo que son filas y columnas, ahí está. Los ajedrecistas, dice Now, tienen el ID, que es como la cédula. Buenísimo. Yo lo voy a poner como dato ahora cuando creemos una tabla en la base de datos, ¿sí? Entonces, esta tabla, ¿sí?, que tiene filas y tiene columnas, cada columna me representa el dato que vamos a guardar de un participante. Y cada fila me representa los datos que tengo de un participante en particular. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Todo lo que hay en una base de datos relacional pura son tablas con filas y columnas, no hay otra cosa. El tema pasa por cómo modelar la información pudiéndola poner con tablas, con filas y columnas. O sea, qué problemas vamos a encontrar, qué situaciones. Por ejemplo, yo les estaba diciendo recién, la fecha de inscripción a un torneo no depende del participante. Depende del torneo, porque yo me puedo anotar en 3 torneos diferentes, en 3 fechas diferentes y soy la misma persona. Entonces, si yo voy a poner la fecha de nacimiento, ¿cómo se llama? La fecha de inscripción no la voy a poner en la tabla del participante. En la tabla del participante voy a poner la fecha de nacimiento. Hay algo que está en el modelo relacional, en la teoría de modelo relacional y que es fundamental, es lo que se llama una dependencia funcional. Es decir, como decía Now, los ajedrecistas tienen un ID. ¿Cuáles son las cosas que dependen del ID? Si voy a hacer una tabla donde va a haber una persona por cada ID, un renglón por cada ID, los únicos datos que puede haber ahí son datos que estén una vez sola por cada ID. Por ejemplo, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el país que representan, ¿sí? Aunque tenemos a Meyer que se cambió de país, pero bueno, en un momento está representando un país solo, no está, puede cambiar, pero no está representando a más de un país a la vez, ¿sí? Dice que el título, por ejemplo, Gran Maestro, etcétera, sí, pero si ya querés poner en qué fecha obtuvo cada uno de los títulos y vas teniendo la historia de todos los títulos, ya no lo podés poner en esta tabla. Lo vas a poner en una tabla de títulos que tiene la persona a lo largo del tiempo. Los modelos de tabla se complican cuando empieza a involucrarse el tiempo. Porque una cosa que hoy es de una manera y mañana puede ser de otra, yo tengo que saber en qué momento fue y ahí ya un renglón se transforma en muchos renglones. Vos no vas a nacer varias veces, pero sí podés tener un título y después cambiar a otro título y a otro título. De todas maneras, podrías guardar en la tabla de participante el título que tiene hoy. Hoy, al momento que vayas a mirar, ¿sí? Al día de hoy. Pero eso sería una redundancia con algo que esté guardado si está guardada la historia en otro lado. El modelo relacional puro no soporta redundancias. Pero bueno, esas son todas cosas para ir viendo lo que es un buen diseño. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa después? Digamos, después que yo armo esto, tengo que empezar a poner mis restricciones. Por ejemplo, para proveer lo que se llaman reglas de integridad, yo tengo que asociar restricciones de integridad, ¿sí?,
Ahí está, la tercera forma normal. Hay una cuarta forma normal y una BCNF, pero esas se usan poco. O sea, lo que tiene que garantizar un modelo al día de hoy, lo que se usa comercialmente es la tercera forma normal. Otro día, con más, si tienen paciencia, les explico la tercera forma normal, porque es un tema matemático de lo que debe cumplir los datos. Por ejemplo, esto que decíamos, que no puede haber... digamos, si yo, vamos a suponer al revés, si yo tengo el torneo y pongo la identificación de la persona, no voy a poner en cada torneo que se anota una persona todos sus datos. Lo único que voy a poner es el ID y tengo la tabla de participantes donde la persona está una vez sola. Y eso es una dependencia funcional. Y eso es una forma normal. Que no puede, si un dato depende funcionalmente de otro, no va a estar donde está el otro. Hay uno que lo identifica. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ir viendo de a poco porque es la parte que más marea. Entonces, después hay programitas que se asocian a las tablas que cuando guardo un dato corre algunos controles, cuando modifico un dato corre otros controles. Esos eventos se llaman triggers o disparadores, ¿sí? Esos programas, digamos, cuando yo agrego un dato, voy a agregar un participante, por ejemplo, y chequeo que ese participante no haya sido bloqueado antes, por ejemplo, con esto de los bloqueos cuando hacen trampa. Entonces, cuando una persona se crea un usuario y si pone ciertos datos, se puede correr un programita en la base de datos que chequee que esa persona no había hecho trampa antes, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver las restricciones más comunes. Una se llama clave primaria, ¿sí? O clave única, es otra alternativa. Y lo que quiere decir es que cada fila tiene que tener un valor diferente de ese campo. Por ejemplo, lo que decíamos. Nau decía que los ajedrecistas tienen el ID, ¿sí? Entonces, hay una clave primaria que dice, un ID es la clave primaria. O sea, cada fila, cada participante tiene un ID diferente. No puede haber dos participantes con el mismo ID. Y además, si es la clave primaria, el ID no puede ser nulo, no puede estar vacío, tenemos que obligatoriamente poner el ID. Y además, ese ID lo vamos a usar como referencia en otras tablas, ¿sí? Cuando una persona se anota en un torneo, lo que va a quedar anotado en el torneo es el ID, nada más. Todo lo demás va a quedar en la tabla de participante. Una clave única es una cosa parecida, pero no es tan fuerte. Puede estar vacía y no se usa en otras tablas. Por ejemplo, en una persona en Uruguay hay dos números, ¿sí? Está la cédula de identidad, que es una clave primaria, identifica a la persona y todos tenemos cédula. Y la credencial, que tiene un número, que no puede haber dos personas con la misma credencial, pero hay personas que no tienen credencial. ¿Sí? Entonces, la credencial es una forma alternativa de identificar a una persona, pero no es obligatoria y lo que decimos es que no puede haber dos personas con el mismo número de credencial. Después tenemos las claves foráneas. Las claves foráneas, que es lo que precisamente en lo cual se basa la tercera forma normal y la dependencia funcional, es que si yo, por ejemplo, en la tabla de participantes pongo que el participante tiene un país, yo no voy a inventar un país, no sé, Tiberia, como conozco a alguien que inventó un país que se llamaba Tiberia. Sino que voy a tener que tener una lista de países, o sea, una tabla de países, y solo voy a poder poner que el participante tiene un país que existe en la tabla de países. Eso me garantiza de que no invento cualquier país. ¿Tá? Alguien tiene que haber dicho estos son los países válidos y después cuando yo creo la tabla de participantes voy a poner los países válidos. Ahora lo que voy a hacer después que termine esta presentación es hacer el ejemplo en la base de datos, ¿sí? Y después existen los checks.
Los checks son controles comunes de todo tipo. Por ejemplo, no puede haber alguien nacido antes de 1900. A esta altura, yo creo que difícil que tengamos un ajedrecista de más de 120 años, ¿no? Entonces decimos, bueno, no voy a dejar ingresar participantes con fechas de nacimiento anteriores a 1900. O no voy a dejar que el elo sea negativo. O no voy a dejar que la fecha de inscripción sea menor que la fecha que se creó el torneo o la fecha que nació la persona. No se va a anotar antes de haber nacido, por ejemplo. Ese tipo de cosas. O si estoy poniendo un porcentaje, no puede ser más de 100% algo, ¿no? Y así hay un montón de restricciones, montones de restricciones. Entonces, las vamos poniendo y ahí es donde empiezan los debates, ¿no? Porque hay gente que te dice, no, el programa se encarga de hacer los controles. ¿Para qué vas a poner controles en la base de datos si el programa se encarga de hacer los controles? Pero los programas los hacen programadores y las bases de datos las hacen los administradores. Entonces, uno pretende que la base de datos sea robusta, se llama, que sea... que yo tenga una garantía de que la información que está llegando ahí sea correcta más allá de lo que hagan los programadores en los programas, ¿sí? Entonces hay todo un debate entre dónde se ponen estos controles, si se duplican un poco en la aplicación, un poco en la base de datos, si se pone de un lado, si se pone del otro. Es un gran debate que ha ido evolucionando a lo largo de los años y que genera varias rispideces a veces entre un equipo y el otro. Pero bueno, ¿qué más? Una vez que yo tengo armado mi modelo, ¿sí? Voy a hablarle al modelo. Para hablar con las tablas del modelo, usamos el lenguaje SQL. El lenguaje SQL se basa en un lenguaje teórico que se llama álgebra relacional. Y ese lenguaje lo inventó Code junto con el modelo. O sea, cuando Code inventó el modelo relacional, no inventó el SQL. Lo que inventó fue un lenguaje teórico, matemático, que se llamaba álgebra relacional y otro que se llamaba cálculo relacional. Así como los números tienen sumas, restas, etcétera, etcétera, el modelo relacional tiene selección, proyección, join, producto cartesiano, intersección, diferencia, unión y otras. Creo que no me olvido de ninguna, pero bueno, son operaciones matemáticas teóricas. Cuando vino la gente de Oracle, inventó el SQL, perdón, cuando vino la gente de IBM, inventó el SQL, lo que hizo fue a esas operaciones matemáticas ponerles palabras de un lenguaje más programable, y ese lenguaje se llama SQL, que significa Structured Query Language, o sea, lenguaje de consulta estructurado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Se acuerdan que nosotros no podemos hablar con los datos? Nosotros le hablamos al mozo y el mozo le habla a la cocina y la cocina es la que obtiene los datos, más o menos. Depende del motor, hay motores que el mozo habla directamente con los datos, pero bueno, en nuestra simplificación de la cocina, yo le digo al mozo, tráeme, ahí por ejemplo, yo le digo, mozo, tráeme los ajedrecistas que tienen más de 2800 de elo. ¿Y el mozo qué hace? El mozo va y le dice a la cocina, che, buscame adentro de la heladera los ajedrecistas que tienen más de 2800 de elo. El cocinero hace sus magias, dice, son fulanito y menganito, le dice al mozo. Bueno, mozo viene a la mesa y me dice, son fulanito y menganito. Entonces yo se lo pedí al mozo en lenguaje SQL. La forma en este caso sería seleccionar nombre, país, elo y año de nacimiento de los participantes que tienen elo mayor que 2800, lo cual me sorprendió hoy para los ajedrecistas, que son solamente 2 en este momento, que son Carlsen y Firuza, porque el tercero, que se llama, a ver, que yo lo había visto acá, y me lo olvidé, creo que era Duda, pero no estoy segura dónde estaba, si yo lo tenía por acá, el ranking de la FIDE. El tercero, que es, a ver si alguien sabe antes que yo lo diga, en este momento,
es Ding es en este momento. Ding. Duda no, Duda está mucho más abajo. Era con D, yo sabía. Ding, Liren Ding tiene 2799. Le falta un punto para llegar a los 2800. Caruana está cuarto, tiene 2792. Y Nepomniachtchi está quinto con 2773. Y después hay tres ajedrecistas que tienen 2772. Entonces, qué bajo cayó Caruana. Cuidadín Liren. Sí, es cierto, cuidadín Liren. No, está interesante esto del Elo, ¿no? Yo tengo entendido que hay algo que se llama el Club de los 2800, que un ajedrecista cuando pasa la frontera del 2800 pasa a ser el sumum del sumum. Ahora, Ding, yo no sé si es que lo pasó y después bajó. Caruana sí lo pasó, ¿no? A ver, Nau, que si sabe si alguna vez tuvo 2800, yo creo que sí. Sé que Nepomniachtchi nunca. Nepomniachtchi es mi pollo. Pero bueno, así que tenemos a Carlsen, a Firulla, solamente con 2800 de Elo, ¿está? Así que bueno. Firulla es del año 2003, o sea que tiene 19 años, 18 años. Mirá, Caruana estuvo a punto de alcanzar a Magnus, pero se desinfló, dice Nau. Es lindo hacer ejercicios de SQL con datos reales porque uno se visualiza lo que, ¿cómo se dice? Lo que estamos haciendo. No estamos hablando de cosas voladas, sino de cosas reales. Entonces yo me voy a hacer una tablita ahora y voy a poner estos datos, así los podemos interactuar. Después los torneos los dejamos para otro día o los hacemos hoy, porque eso, modelar un torneo son muchas tablas con muchos datos. Vamos a ir modelando de a poco, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? El lenguaje tiene tres partes, ¿sí? El lenguaje SQL. Una parte es lo que se llama el lenguaje de definición de datos. Yo la otra vez hablaba del diccionario de datos, ¿sí? Ahora yo voy a mostrar todo lo que estoy hablando en una base de datos, que en este caso va a ser PostgreSQL, y voy a hacer, pero lo que haga acá va a ser más o menos lo mismo que haría en cualquiera de las bases de datos. Es exactamente lo mismo. Hay un lenguaje para crear. Lo que sí varía... Hola, NotBauti07, amigo de Teo. Mirá, es mi sobrino y además es mi ahijado, Teo. Así que le mando un beso gigante, gigante a Teo. Qué bueno que estés acá. Me encanta. Bienvenido, bienvenido. Hola, Gerardo, ¿cómo andás? Bienvenido también. Así que bueno. ¿Qué más iba a decir? Me emocioné por mi sobrino, perdón, es que lo amo. De hecho, soy la tía Vicky porque empecé a darle clases a mis sobrinos y luego en la empresa me empezaron a decir tía Vicky también. Gracias a Rodrigo Duxis, un colega que trabaja conmigo que me bautizó la tía y a partir de ahí soy la tía de todos. Pero además... la idea de hacer estos vivos bajo el nombre de tía Vicky, como decía Gerardo creo que las decías el otro día, sacar la torta ya cocinada, es como contar las cosas de un punto de vista como contarías una clase de cocina o de tejido, o sea, que sacarle todo lo complejo del mundo tecnológico, ¿no? Las palabras raras, los términos en inglés que a veces marean. Hay que ponerlos porque obviamente el lenguaje SQL es un lenguaje en inglés, no tenemos más remedio, pero sí entender lo que estamos haciendo. Entonces yo puse ahí, hay un lenguaje que se llama lenguaje de definición de datos, que me permite construir las estructuras de datos, y ese lenguaje varía un poco de una marca a la otra, pero lo esencial es lo mismo. Lo que cambia entre los motores de base de datos, y es una de las cosas fundamentales que complica muchísimo las migraciones de una plataforma a la otra, son los tipos de datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Postgre los números son numeric,
y en Oracle los números son number, ¿sí? Y en SQL Server creo que se llaman numeric, también no me acuerdo ahora. Yo soy muy desmemoriada para estas cosas. En MySQL también, o sea, cada motor va a decir el tipo número de una manera diferente. Va a decir la fecha de una manera diferente. Entonces al final se pusieron de acuerdo en usar SQL y el ANSI SQL y etcétera hasta un punto. Y después tenemos variantes. Entonces pasar los datos de un motor al otro, de un manejador de base de datos a otro, no es tan fácil. Es más fácil usando herramientas como Pentaho, que es una herramienta externa que hace transformaciones de un ambiente a otro y pasa datos de cualquier lado para cualquier lado, pero no es que las bases de datos por sí solas se relacionen tan bien entre ellas. Existen los gateway, existen los foreign data wrapper, existen un montón de cosas para interactuar, pero no es tan trivial, ¿sí? No es una cosa trivial, no es que todas las bases de datos son igualitas con el mismo formato y todo. ¿Está? Dice Andrés que cuando él inició tenía miedo por el inglés. Después me di cuenta que no es necesario saber mucho inglés para programar, ya que el vocabulario lo va tomando uno con el tiempo. Es cierto. O sea, es bueno saber inglés para comunicarte con colegas de la profesión que se usa mucho. Pero para entender lo que estás haciendo, con inglés técnico alcanza. Y además hay otra cosa. Cuando yo estudié, no había, digamos, parezco una vieja hablando de cuando yo era joven, no había todas las plataformas que hay ahora, ni internet, ni Google, ni todo eso. Pero en la medida que van pasando los años, toda la humanidad se está, ¿cómo se dice? Hablando en inglés, porque hay un montón de términos que usamos en nuestro día a día cada vez más en inglés. Entonces, si yo digo que algo spamear, todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Si digo googlear, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Spoilear, etcétera, etcétera. El otro día escuché a mi hijo decir, me estás triggereando una emoción. Y eso viene de la palabra trigger, que recién la vimos, que es disparador, ¿no? Pero bueno, parece que la gente joven está usando palabras en inglés como parte del lenguaje. Entonces como que es más fácil aprender estos términos en inglés ahora que antes, ¿no? Pero no es complicado. Lo que sí es recomendable es manejarse con el idioma para lo que es la comunicación profesional. No para hablar con la tecnología, sino para hablar entre las personas, porque hay muchas personas en tecnología que hablan en inglés. Después, hay otra parte del SQL, que es lo que más vamos a usar ahora, que es lo que se llama el lenguaje de manipulación de datos. Consultar y manipular los datos de la base de datos. Y después tenemos otro que no importa mucho, que es el lenguaje de control, donde se hace todo lo que es la administración de los datos, ¿sí? Dentro del lenguaje de manipulación de datos tenemos 4 operaciones. Seleccionar, insertar, que es como agregar, modificar y borrar, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo un ejemplo de cada una. Y después vamos a hacer los chistes que se hacen siempre sobre estas operaciones, porque yo no ¿cómo es? No sé muy bien qué cosas puedo compartir y qué cosas no puedo compartir respecto a videos y cosas de esas, pero hay muchas cosas graciosas en internet, memes y todo con estas operaciones. Después les voy a mostrar una que me hizo mucha gracia sobre inyección de SQL. Bueno, yo ahora, acá terminó mi presentación teórica, una pequeña introducción de lo que estamos hablando, y vamos a hacer un ejemplo en el famoso de Beaver, ¿sí? Acá yo había creado una tabla para probar. Tengo una base de datos en Postgre que le puse TiaViki para que quede bien claro qué es. Y dentro de TiaViki existe, como dijimos la otra vez, un catálogo de objetos que en este caso solamente tiene un esquema que se llama public, donde hay tablas. En este caso la única tabla que hay, voy a refrescar, es la que yo acabo de crear, que se llama prueba. ¿Está? Ahí está. Entonces lo que estoy viendo a la izquierda es el diccionario de datos que me muestra qué hay en la base de datos respecto a estructuras. Y acá tengo lo que es una interfaz de comandos SQL, ¿sí?
En esta interfaz de comandos SQL yo voy a hablar con la base de datos. Vamos a empezar de nuevo. Yo vine acá y lo que hice fue crear, conectarme a la base de datos. Entonces esto estaba, vamos a poner acá desconectar. Esto estaba cerrado. Yo vine acá y dije conectarme, que cuando uno aprieta acá es que está abriendo una conexión. Lo que hice fue decirle al security, déjame pasar, sentarme en la mesa y ya tengo abierta una conexión con la base de datos. Estoy sentada en la mesa y ahora voy a empezar a hablar con el mozo, ¿sí? Ese es el lugar donde estoy. Entonces, quiero ver cómo hago para poder hacer esto y seguir leyendo el chat. Ahí está, ahora ahí puedo hacer. Ustedes me dicen si se ve bien. Yo lo que voy a hacer ahora es crear esa tabla de participantes que estaba hablando, pero antes voy a crear una tabla de países para después poder poner mi referencia, ¿sí? Entonces voy a crear una tabla que se llama países, ¿sí? Estoy usando un editor que se llama sensible al contexto porque él sabe que está hablando en SQL, entonces esta herramienta me va poniendo las palabras de colores cuando son palabras reconocidas por el lenguaje, ¿sí? Entonces tengo la tabla países que va a tener dos columnas, ¿sí? La columna ID, vamos a poner país ID, que va a ser un numeric, y va a ser primary key, o sea que es lo que va a identificar al país. Y voy a poner... No le voy a poner esto. Le voy a poner como tiene la gente acá, que tiene 3 letras para identificar al país. Entonces no le vamos a poner numeric, le vamos a poner varchar, que significa de caracteres de tamaño 3. También va a ser primary key. A veces ver con qué identificar un dato está bueno. Y acá vamos a poner el nombre. En este caso el nombre del país puede tener 100, por ejemplo. Le vamos a poner que es no null, o sea, que siempre es obligatorio que tenga dato. No puedo dejar esa columna vacía. Y vamos, para poner un ejemplo, vamos a poner el continente, que también va a ser un varchar, pero vamos a dejar, si no tenemos ni idea de dónde está, que se puede dejar vacío. ¿Sí? Acá yo creé mi tabla, entonces yo vengo acá a la base de datos en public y ahí voy a refrescar y aparece mi tabla países, ¿sí? Esta tabla de países tiene 3 columnas, el país, el nombre y el continente. Y de restricciones tiene solamente una clave primaria, ¿tá? Podríamos poner otra restricción más, que es que no puede haber 2 países que se llamen igual. Entonces le vamos a decir alter table, que quiere decir modificar la tabla, ¿sí? Agregale, ¿sí? Una restricción que se llama, no, vamos a ponerle así, a ver si anda así, unique key, nombre, que quiere decir que la columna nombre no se puede repetir. Bienvenido, un seguidor nuevo que se llama Luz 3M, bienvenido. Entonces acá yo estoy modificando, no se escribe así. Unique no lleva la palabra aquí, siempre hago la misma pavada. Agrego ahí, no se escribe así. Voy a googlear porque nunca me acuerdo. Ya les digo, la sintaxis de saca, ahí está. Es así. Alter table, países, add constraint, hay que ponerle un nombre, por ejemplo, país UK. Y le vamos a poner que la columna nombre es una clave única. Ahora yo les voy a mostrar qué significa todo eso. Listo, ahora a mí, si yo refresco acá, me dice que tengo 2 restricciones. Países PK, que la hizo él, y país UK, que en realidad se tendría que llamar, vamos a cambiarle el nombre, se tendría que llamar países UK. Lo que estoy haciendo cuando toco acá al costado, en realidad es una forma gráfica de hacer SQL. Ven, acá me escribió el rename,
que es otra sentencia SQL de la que se llama DDL, porque yo acá estoy construyendo el modelo, ¿sí? Ahí me quedó países PECI y países UK. Me gustaría saber si se lee o si es muy chiquito lo que se está viendo. Me gustaría si me pueden confirmar que se ve bien. Entonces, yo acá yo me olvido, sí, yo sin Google no puedo. Eso es para todos. Digo, no me acuerdo la sintaxis de las cosas. Ahora lo que voy a hacer es agregar países. Tengo dos formas de agregar países. La herramienta me permite pararme arriba de la tabla y hacer ver datos, ¿sí? Y cuando hago ver datos, yo puedo venir acá y escribir. O puedo hacer insert, que en realidad es lo mismo, ¿sí? Ah, dice que los que están en un celular no se ve nada. Lo que pasa es que es muy difícil ver estas cosas en celular, ¿verdad? Acá en realidad esto es ver datos, o sea que no deja editar. Vamos a ir a la consola esta y vamos a escribir insert into países, values, y le vamos a poner los valores. Por ejemplo, NOR, que sería la del campeón del número 1 del mundo, Noruega es el país y el continente es Europa. ¿Está? Y acá entonces yo inserto. Esta herramienta, para los que conocen de manejo de transacciones, es autocommit, o sea que lo que yo hago lo confirma en el momento. Si yo ahora vengo acá y digo, a ver si deja refrescar, ahí me apareció que yo agregué Noruega, Europa. ¿Sí? No me deja editar acá, hay una ventanita para editar, a ver si la encuentro. Tiene que haber una que sea... eso es un problema de la herramienta, no del... No sé cómo es. Ver tabla es lo que estaba mirando recién, pero no estoy encontrando... Bueno, no importa. Vamos a seguir con el SQL, que el SQL nunca falla. Entonces yo me voy a donde estaba y ahora voy a agregar... ¿De dónde es Firuya? A ver, vamos a ver de dónde es Firuya. Firuya es de Francia. Y después tenemos al Liren de China y tenemos USA y Rusia. Vamos a llegar hasta ahí. Entonces tenemos China, es CHN aparentemente, China. Y vamos a suponer que no me acuerdo dónde queda China. Entonces yo puedo dejar este campo vacío o le puedo poner null, que no me acuerdo dónde queda China. Eso me lo va a... ¿Por qué? Porque yo le puse que el campo, este continente, no era obligatorio. Pero si yo quisiera poner el país Francia, que es FRA, y no ponerle nombre, o sea, poner null acá, me diría algo así como... hay un valor nulo en la columna nombre que viola la restricción de not null, o sea que es obligatorio ponerle un valor ahí. Entonces le vamos a poner Francia. Se dan cuenta que yo no estoy usando ninguna aplicación. Es la propia base de datos la que me está poniendo la restricción. Entonces ahora voy a refrescar los datos acá y ya voy a tener mis tres países. ¿Sí? Voy a agregar, dijimos que íbamos a agregar Estados Unidos, USA, que está en América, y el otro que dijimos era Rusia, porque a mi amorcito Nepo no puedo no ponerlo, ¿verdad? Así que vamos a poner Rusia, que es Rusia, que queda, bueno, y acá no sabemos dónde queda. ¿Rusia queda en Europa o en Asia? O al lado, nunca me acuerdo. A ver quién sabe dónde queda. Nacional francés es Firuza, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, en los dos, exactamente. Entonces, como queda en los dos, vamos a ponerle nulo, así no molesta.
Entonces ya tuvimos un país que tiene cada país tiene su identificación, ¿sí? Entonces ahora voy a ver los datos de nuevo y ahí tengo los 5 países que me interesan por el momento. Ahora voy a crear mi tabla de participantes. Mi tabla de participantes va a tener un ID, vamos a ponerle participante ID, que sería el ID del FIDE ID. ¿Tiene algún nombre particular, Now, que se le pueda poner para que quede claro lo que es? ¿O es ID nada más? Le podemos poner ID nada más, solo ID. Bien, entonces le vamos a poner ID y nada más. Le vamos a poner el nombre. Este ID es un numeric y es la primary key. El nombre es, vamos a ponerle también varchar de 100. El país ID es un varchar de 3, porque habíamos dicho lo mismo acá arriba. Varchar de 3 tiene que ser del mismo tipo, porque ahora vamos a poner la restricción, ¿sí? Le vamos a poner acá que es una foreign key. Le vamos a poner que es obligatorio, not null. Y le vamos a poner que es una clave foránea que referencia a la tabla de países, a la columna país ID. ¿Qué significa eso? Que cuando yo ponga acá un país tiene que estar en el otro. A ver, y le vamos a poner el elo, que es un numeric, y le vamos a poner la fecha de nacimiento, que esa la vamos a encontrar de internet. Daytime. O date solo. Date. Bueno, a ver cómo queda esto, si es que me lo deja hacer. No, siempre esto me pasa foreign. Ahora sí. Se me da vuelta la letra toda la vida. Y hay algo que no le gusta, entonces lo voy a sacar. Y lo vamos a poner. Ahí me dejó. Y ahora vamos a hacer alter table participantes. Add foreign key. A ver si me lo deja así. No, entonces vamos a poner add constraint. Part fk. Foreign key. Ah, me falta la columna. La columna es país ID. Ahora sí. La columna país ID de la tabla de participantes referencia a la tabla país ID de la tabla de países. Ahora sí. Entonces yo refresco acá y me voy a encontrar que ahora tengo otra tabla que se llama participantes. Vamos a achicar esta, agrandar esta. Y con sus columnas ID, nombre, país, elo y fecha de nacimiento. Ahí tiene coquetamente un dibujito que muestra el tipo de cada dato. Y una cosa que tiene esta herramienta, el de Beaver, que está muy bueno, es que yo le voy a pedir que me haga un diagrama. Entonces me va a mostrar esto. Esta tabla prueba la vamos a borrar para que no moleste. Yo tengo acá los países y tengo un dibujito que me dice que el país que está en esta tabla referencia al país que está en esta tabla. Y esto es una clave foránea. ¿Sí? Entonces gráficamente yo puedo ver qué tablas hay en mi base de datos. ¿Está? Entonces ahora voy a insertar algunos participantes. Voy a poner los 5 primeros del top FIDE. ¿Dónde está el ranking? Acá. Debe haber una forma de armar esto dinámicamente, pero yo voy a hacer una cosa para ahorrarme tiempo. Me voy a copiar esto así y lo voy a escribir acá. A ver si lo puedo armar rápido. Hay formas mucho más automáticas de hacer esto que estoy haciendo yo a mano ahora, ¿no? Le vamos a poner un invento de número porque ese ranking no sé si está el número acá, el número de FIDE. Vamos a ver.
Acá está el FIDE ID, así que se lo vamos a poner. Vamos a poner el FIDE ID. Insert into participantes. Values. El FIDE ID. El nombre. El país, y ven que acá estoy poniendo el país con las letras que están en la otra tabla, lo que le identifica. El elo que tiene ahora, envidiado por todas las personas, y la fecha de nacimiento. ¿Cuándo fue que nació Carlsen? ¿Alguien se acuerda? Si no, sé que es de... ¿cómo no voy a saber cuándo nació Carlsen? Si nació el mismo día que Nau. Me mata Nau si no digo que si me olvido qué día nació. 30/11/1990. Vamos a hacer este insert. ¿No le gustó 30/11/1990? Hay una... Ahora sí. Había un punto y no una coma. No le gusta el seteo de fecha. Voy a preguntarle... Esto lo estoy haciendo para que me diga la fecha de ahora. No. Select now. Ahí está. 2022 guioncito. Ahí está. Vamos a usar esa misma forma. 1990 guioncito 0. No. 11:30. Que no le gustó. ¿Dónde hay un 2 que no le gusta? Fíjense otro problema. A ver, no. ¿Qué no le gusta? ¿Qué no le gusta? Capaz que marqué de más. Ahora sí, había marcado el 2 de abajo. Bueno, acá inserté mi participante. ¿Está? Y así voy a hacer lo mismo con los otros 5 lo más rápido que pueda. Si yo me equivoco en algo, por ejemplo, digo, no me gustaría ponerle Carlsen Magnus, me gustaría ponerle Magnus Carlsen. Entonces vamos a hacer un update. Update participantes, set, nombre, Magnus Carlsen. Y acá viene la fuente de todos los memes. Where, que quiere decir que cumpla, que el ID sea el ID de Carlsen, porque si no voy a modificarlos a todos. Cuando alguien se olvida de poner el where, es cuando modifica todos los datos de una, y ahí se arma un lío bárbaro. Si yo refresco, ¿qué pasó? ¿Por qué no se me cambió? Me dijo que modificó una fila, dijo acá, o sea que está bien. Vamos a modificar de nuevo por las dudas, pero ya lo había hecho. Vamos a renovar, a ver los datos. Ahora se llama Magnus Carlsen. Perfecto. Bueno, eso es insertar, modificar. Y después está borrar, donde yo puedo decir, bueno, borrame un participante que cumpla esto y esto. Pero para eso tenemos que ver es la otra parte, que es la que yo quiero mostrar como última cosa. Y es lo que estoy tratando de hacer esto rápido para llegar a... Voy a hacerlo muy rápido. Estos son trucos de vieja. Vamos a ver los rankings de los números de cada uno. Firulla tiene el número un número bastante más largo que Carlsen. Interesante. Eso a veces da, si los números son correlativos, da idea de que obviamente uno
fue dado de alta mucho después que el otro, ¿no? Porque le tocó un número mucho más, acá tendríamos Fra, tendríamos el elo y la fecha de nacimiento, creo que la dejé sin que sea obligatoria para que no moleste. Puedo no poner la fecha de nacimiento. Perfecto. Ahora vamos a poner a Dingliren, que es chino. Su número es este. Y acá vamos a poner el nombre, Dingliren. Vamos a poner que es de China. Y vamos a suponer que ahora que yo me equivoco y que voy a poner CCC, un país que no existe. Y después pongo el año, el elo, y bueno, el año no me importa. Si no, no termino más. Fíjense lo que pasa. No, ahí pasó otra cosa. Me olvidé la comillita. Ahora sí. Cuando hago esto, me dice... Hay una insert o update en una tabla de participantes que viola la clave foránea que dice que el país debería estar en la tabla de países. Yo puse acá un país que no existe en la tabla de países. Y eso es una clave foránea, una restricción que me garantiza que los países que estoy poniendo existen. ¿Sí? Entonces ahí ahora me dejó, vamos a agregar los otros 3 rapidito, que son los que me interesan. A Caruana. Caruana tiene el número 2020-009, que es número raro. 2020-009. Caruana es de USA. El elo de Caruana es 2007-92. Después dice Nao que los... A ver, interesante todo lo que dijo. Dice Nao que el número de él es el 3427. Los árbitros usan un programa que se llama Swiss Manager y hay otros. Y después dice que invente las fechas que no se acuerda. Y dice Andrés que por eso le gusta crear un archivo donde guardan las instrucciones de definición de datos. Sí, por supuesto, lo ideal es guardar esto en archivos, ¿no? Bueno, y la última es la de Nepomniachtchi. El último, ya no atomizo más con esto de cargar los datos. Obviamente que las bases de datos no se cargan así uno por uno, ¿no? Porque imagínense lo que llevaría a escribir así todas las cosas. En realidad se cargan a medida que van pasando cosas. Por ejemplo, se anotó un jugador nuevo y se carga. Cada transacción o cada interacción con la base de datos genera información nueva. ¿Tá? Y acá tenemos el elo de Nepomniachtchi y ya terminamos. Entonces, conclusión, ya tengo mi modelo de datos con 2 tablas. En este caso consulto los datos de los participantes. Vamos a refrescar. Y ahí tengo cargados los participantes. Y ahora viene la parte divertida, que es la parte que pasa la mayor parte del tiempo, que es le vamos a hacer preguntas a la base de datos. Voy a borrar todo esto para que no moleste por acá. Y vamos a usar la sentencia que se llama select. ¿Sí? La sentencia select es lo que revolucionó el mundo de la programación, porque hasta ese momento uno tenía las cosas guardadas en archivos, entonces le tenía que decir a la computadora, andá y abrí el archivo donde tenés anotados los jugadores, buscá el renglón número 3 a ver si hay un jugador que se llame así, o buscá leer renglón. Cuando empezó el SQL, lo que hace diferente al SQL es lo que nosotros decimos, es un lenguaje declarativo. Declaramos qué es lo que queremos hacer, pero no le decimos cómo hacerlo, sino qué es lo que queremos.
yo había puesto un ejemplo recién en la parte de presentación que decía, seleccioname el ID, el nombre y el país de los jugadores, de los participantes, ¿sí? Acá esto completa con un alias, que tengan un elo mayor o igual que 2800. Decime quiénes tienen más de 2800. Y ahí él me va a devolver que Carlsen y Firulla. ¿Sí? Y ahora quiero saber los que tienen más de 2700. ¿Quiénes tienen más de 2700? Todos. Bárbaro. Pero quiero que me lo ordene ordenado por nombre. ¿Sí? Y ahí me saca Caruana primero, Ding, Firulla, Magnus, Neponiachi. Pero si le digo ordenamelo por elo, me va a traer primero a Neponiachi, que es el que tiene menos. Entonces le tengo que decir descendente, que quiere decir que primero el que tiene más. Y ahí me trae primero a Carlsen. ¿Sí? O quiero saber, bueno, son todos países diferentes, pero por ejemplo, los países, quiero saber quiénes tienen un nombre que empiece con C. O quiénes se llaman, bueno, todos se llaman distinto acá, pero vamos a ver quién se llama Ian. Entonces le voy a decir, mira, decime todos los datos, en este caso asterisco significa todos los datos, from participantes, where el nombre sea parecido a algo que en el medio tenga Ian. Acá está con mayúscula o con minúscula. Y ahí es donde está. Si yo pongo Ian con minúscula, me va a decir, no, ¿sabes qué? Con minúscula no hay nadie que se llame Ian. Ah, sí, Caruana, porque dice Fabiano. Entonces, como Fabiano tiene Ian en el medio, me lo va a encontrar. Pero no me encontró al Ian que yo quería. Entonces le tengo que poner con mayúscula. Si le pongo con mayúscula, me trae Neponiachi. Pero si yo quisiera a los dos, tendría que decirle, mira, convertime. ¿Qué estoy haciendo? Lío. Ahí está. Convertime todo a mayúscula con una función que se llama upper del nombre. Y comparalo con Ian todo en mayúscula. Y ahí me tendría que traer a los dos. A ver si es cierto. Ahí me trae a los dos. Entonces, ¿qué pasa con el SQL? ¿Cuál es el problema fundamental del SQL? El SQL es un lenguaje declarativo y tiene muchas trampas. Por ejemplo, si el dato está en minúscula y yo le pregunté en mayúscula, no lo encuentra. Si el dato tiene un espacio y yo le estoy preguntando sin espacio, no lo encuentra. Si me puedo equivocar en el borde, o sea, decir mayor a igual, puede haber valores nulos. ¿Qué pasa si yo quiero saber quiénes nacieron en determinado año? ¿Qué pasa con los que no tienen ningún año? ¿Cuándo nacieron? No sé. Entonces, ¿los traigo o no los traigo? Por ejemplo, yo digo, acá teníamos 5 participantes. Solamente tenemos la edad de Carlsen. Entonces yo quiero saber los que nacieron en 1990. ¿Sí? Eso es una forma un poquito rebuscada de escribirlo, pero lo voy a escribir. Seleccionar los datos de los participantes where hay muchas formas. Vamos a preguntarle de esta manera. Tu char de fecha de nacimiento con el DDDD, que quiere decir con el, perdón, con el ahí está, que quiere decir el año, que sea 1990. Porque esta no es la que estaba usando, esta ventana. Ahora sí.
text igual integer. Claro, esto es un número, entonces yo tengo que ponerle entre comillas, porque de un lado hay un texto y del otro lado también. Y ahí me encontró a Carlsen. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber los que no nacieron en 1990? Distinto se pone con un signo de admiración adelante del igual. Nadie no nació en 1990. ¿Por qué? Porque los otros no sé cuándo nacieron. Si no sé, no me los va a traer. ¿Tá? Entonces tenemos problemas con los valores nulos, con los valores vacíos. Otros problemas es que se usa mucho lógica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber aquellos que nacieron en que son de un país que se llama Francia, no Francia. Entonces, tengo que juntar dos tablas, porque tengo que juntar países con participantes. Entonces, para eso existe la operación que se llama join. Yo quiero traer todos los datos. Vamos a ponerlo primero así. From países join participantes. Vamos a poner países P. Join participantes PA, por ejemplo. Where. Y tengo que pedir... on p.paisid igual a pa.paisid. O sea, quiero todos los datos donde coincida el país. Y ahí me va a traer todos los datos de los participantes, pero diciendo también cómo se llama el país. Entonces yo acá le podría decir, tráeme los jugadores que son de un país donde el nombre del país, o sea, p.nombre, sea Francia. Y ahí empezamos a juntar datos de diferentes tablas. Francia. Y ahí estoy trayendo a Firulla, que es de Francia. ¿Sí? Otra forma de escribir esto es con una construcción que se llama in. Quiero saber los participantes, where, el país del participante, in, select el país ID de los países, que su nombre es Francia. Y ahí me trajo a Firulla. ¿Sí? Si le digo que no, aquellos que no están en Francia me va a traer a todos los demás. Aquellos participantes cuyo país no se llama Francia. ¿Está? Entonces, en resumen, esto es una pequeña introducción a lo que es el modelo relacional y el lenguaje con el que hablamos con la base de datos. Creamos objetos, insertamos, modificamos, borramos datos y usamos un lenguaje declarativo que se llama el SQL para hablarle a los datos y pedirles cosas. ¿Sí? Ahora, el lenguaje SQL es un lenguaje que parece fácil, pero tiene muchas trampas. Una de las recomendaciones que yo doy cuando doy cursos de SQL es que no confíen en la computadora, no confíen en los datos, porque si yo ahora pregunto jugadores que no son de Francia y no me devuelve nada, yo no sé si es que no hay ninguno o que pregunté mal. O justo no había nadie de Francia, entonces yo creí que estaba bien, pero en realidad pregunté mal y resulta que un día ponen uno de Francia y me lo trae. O sea, acá lo que pasa es, tenemos, digamos, tenemos, por un lado, el administrador de base de datos que tiene que asegurar que... el administrador de base de datos que tiene que asegurar que esta infraestructura esté disponible para que yo pueda trabajar con los datos. Y eso es todo, muchos temas que tenemos que hablar, que ya vimos el otro día, como respaldo, disponibilidad, rendimiento, etcétera, para que yo pueda hablar con los datos de manera amigable, fácil, rápida y que siempre estén disponibles, que no se caigan, que no ocupen demasiado espacio, etcétera, etcétera, que sean rápidos, etcétera. Por otro lado tenemos a la gente que desarrolla, que tiene que hacer un modelo de datos relacional
que sea un modelo bien diseñado. Por ejemplo, que si yo tengo que guardar el nombre del país, no tenga que guardar 50 veces el mismo nombre del mismo país en todos lados, que no se dupliquen datos y que cumpla la tercera forma normal, que es una condición que debe cumplir el modelo de cómo están repartidos los datos en tablas, qué restricciones tienen, qué claves foráneas tienen, qué claves primarias tienen. Diseñar los datos no es un tema fácil, porque además tenemos que primero entender qué datos quiere guardar el cliente, lo cual también es otro problema, o es todo un trabajo. Y después tenemos que escribir las sentencias para poder hablar con la base de datos en SQL, ¿sí? Para hacer las preguntas. Y entonces las aplicaciones del día a día, por ejemplo, yo voy y juego una partida en chess.com. Cuando yo juego con una partida en chess.com, lo que va a pasar es que va a haber muchos insert que van a decir: Victoria empezó una partida, Victoria movió esto, Victoria movió lo otro, Victoria perdió, porque siempre pierde, ¿no? Y todos esos datos que se generaron quedan guardados. ¿Por qué? Porque si yo mañana quiero ver qué partida jugué ayer y entonces lo que le voy a decir a chess.com es: a ver qué jugué ayer, y chess.com va a hacer un montón de select a la base de datos para mostrarme me va a dibujar la partida, pero los datos en realidad que está consultando van a ser con la sentencia select. A ver qué partida jugó ayer Victoria. A ver, estas son todas tus partidas, bárbaro. Cliquea la partida, bien. A ver, select, a ver qué datos tenía esa partida, con quién jugó, cuánto tiempo duró, qué movimientos hizo, y así, ¿está? Entonces, las aplicaciones interactúan con la base de datos hablando en SQL, y también, como en este caso, usuarios finales como yo estoy haciendo ahora pueden usar herramientas como este caso del DB Beaver para hablar directamente con la base de datos sin ninguna aplicación, ninguna página web, ninguna cosa, ninguna aplicación de celular. Directamente yo le digo: guarda este dato, borra este dato, consulta este dato, ¿sí? Ahora se abren muchos caminos. Se puede aprender sobre cómo se administra, se puede aprender cómo se diseña la base de datos, se puede aprender cómo se le releva a los usuarios las necesidades, se puede aprender cómo se hace o se usa el lenguaje SQL. Yo creo, por lo que me han manifestado, y me gustaría que me cuenten qué les gusta más aprender de todo eso, que una habilidad útil para todo el mundo es saber SQL. Porque ya sea que administre, programe, sea usuario, haga ciencia de datos y extraiga datos para después hacer modelos o machine learning o qué sé yo, tiene que poder hablar en SQL. Obviamente hay herramientas. El otro día estaba viendo con Rodrigo Pandas, ¿no? Que traía los datos de otra manera, que no estaba hablando en SQL. Es otra forma de acceder a datos, ¿sí? Pero hay, digamos, gran porcentaje de los datos que tenemos que procesar los tenemos que obtener con SQL, ¿tá? Entonces, si vamos a estar en el mundo de las bases de datos, no podemos no saber SQL, ¿sí? Es totalmente obligatorio. Muy bien, Andrés, exactamente. Es como el JavaScript. Bueno, yo no sé JavaScript, sé lo básico de JavaScript. Voy a tener que aprender JavaScript. Pero sí, es una herramienta obligatoria, porque a mí me llama la atención que en la Facultad de Ingeniería, que es donde estudié yo, recién en tercer año se aprende base de datos y SQL, porque en realidad aprendes a programar, aprendes otras cosas, pero no hay casi ninguna aplicación en el mundo que no tenga algo que ver con una base de datos para guardar algún dato, salvo que guardes en archivos, o que sea una aplicación que no guarda nada, que hace cálculos. Por ejemplo, una calculadora no necesita una base de datos, porque tiene todas las funciones programadas en la propia calculadora, salvo que sea parametrizable y las funciones las tengas que guardar en una base de datos para configurarla, o en archivos JSON. Ahora se guarda mucha información también de configuración en archivos JSON o en XML. Entonces no se usa tanto la base de datos relacional para parámetros y cosas así. Eso depende cómo se hagan las aplicaciones. Pero bueno,
Claro, base de datos era recién el tercer o cuarto semestre. Sí, es que hay que conocer algunos conceptos previos. Pero yo, por ejemplo, este curso, lo que hablé hoy, se lo enseñé hace un mes a economistas. Se lo he enseñado a psicólogos, se lo he enseñado a sociólogos, porque cada vez más la gente para su operación que no tenga nada que ver con informática necesita acceder a datos y muchas veces las herramientas eh, o sea, no todo el mundo tiene herramientas de alto nivel para poder hablar con la base de datos y aún si tenemos herramientas que nos esconden el SQL, los problemas del SQL igual los necesitamos conocer. Los nulos, la lógica. El problema es que SQL se basa, yo acá no puse ningún ejemplo, voy a poner uno para que vean cómo se usa la lógica en SQL. En este caso, por ejemplo, yo quiero traer los participantes que son cuyo país es Noruega. Ay, y entonces ahí empiezo con la lógica. And tienen un elo mayor o igual a 2800. El que cumple estas dos condiciones es un solo jugador, que es Carlsen. Ahora, si yo acá en vez de and le pongo or, le voy a poner, me van a venir dos, porque Carlsen cumple las dos condiciones, es de Noruega, y Firuya cumple una condición que tiene más de 2800 de elo, pero no es de Noruega. ¿Está? Entonces empezamos con el and y el or, el y, el o, el no, el existe, el no existe. Entonces empezamos a trabajar con lógica y empiezan todos los problemas de la falta de formación de la gente con la lógica proposicional, la lógica que veíamos. Yo la vi en la secundaria, pero hay gente que la vio en filosofía, otros que la vieron en matemática, hay gente que nunca la vio. Lógica proposicional. Dice Andrés que a mí me gusta tener una base de datos relacional y las consultas las transformo en servicios REST que las puede consumir cualquier lenguaje. Está bueno eso, sí. La idea cada vez más es independizar a las aplicaciones del origen de los datos. Los servicios REST lo que tienen de bueno es que esconden la ubicación. Si un día lo pasas a Oracle, lo pasas a Postgre, lo pasas a un archivo, lo pones en la nube, lo pones... no importa. El servicio REST... Bueno, bienvenido Torito Verde, otro nuevo seguidor. Muchas gracias por seguir el canal. Estamos terminando de hablar de bases de datos. Y bueno, lo que decíamos era con Andrés que, claro, backend y frontend, exactamente. La otra vez yo puse a Shrek, que decía que todos son capas. ¿Se acuerdan? Las capas... En este caso lo que está hablando Andrés es que la capa de servicios REST esconde la capa de base de datos. Entonces las aplicaciones hablan con el servicio REST y el servicio REST habla adentro con la base de datos, con el SQL y etcétera. Y entonces al hacer capas lo que hacemos es separar el problema y independizar las soluciones y hacerlo todo mucho más mantenible, más modificable, más evolucionable, etcétera, etcétera. Esas son, digamos, otro tema para hablar algún día que tiene que ver con el diseño de las aplicaciones, con todo lo que tiene que cumplir de la calidad del software, ¿no? En particular, cohesión, acoplamiento, o sea, alta cohesión, bajo acoplamiento, modularidad, abstracción, bueno, hay un montón de características, robustez, que son todas las cualidades que un software debe cumplir. Entonces, el usar lo que decía Andrés, capas y usar servicios REST, permite la modularización, la independencia de ubicación, la, ¿cómo se llama? La mantenibilidad, la poco acoplamiento, alta cohesión de las componentes, etcétera, etcétera. Bueno, si no tienen más preguntas, me voy a ir desconectando, me voy a ir saludando a todos, agradeciéndoles por divide y vencerás. Exactamente, divide and conquer. Eso decía Nerón
y lo aplicamos a rajatabla, o lo deberíamos aplicar porque no todo el mundo lo hace, en el mundo de la informática, tanto para diseñar como para resolver problemas. Algún día, cuando veamos algún ejemplo de optimización y de estudio de performance y de por qué, porque claro, estas sentencias SQL, cuando las empezamos a ejecutar y a hacer cada vez más complicadas, a veces resuelven las cosas de manera poco eficientes. Entonces, gran parte de la mejora de las aplicaciones que son lentas es escribir mejores sentencias de SQL con una forma más eficiente, o poner estructuras que ayuden a las búsquedas, como por ejemplo un índice, que también vamos a hablar de eso en algún momento. Pero esto que mostramos hoy es el corazón de todo. De acá sale todo. La optimización, la administración, la creación, el diseño, las aplicaciones, todo sale parte de lograr armar un buen modelo de datos y una buena programación de sentencias de SQL para que las aplicaciones aprovechen la base de datos de la mejor forma. ¿Sí? Cuando hablamos del modelo de datos, también hablamos de los índices y de las estructuras de búsqueda, que eso lo vamos a hablar en otro momento. Capaz que la próxima podríamos hablar más sobre diseño de bases de datos y estructuras de optimización como índices. ¿Está? Porque son las cosas que nos dan dolores de cabeza más diariamente.